Dice el Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. El que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa o del hoyo tu vida. Y el que te corona de bondad y compasión o de favores. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor añada bendición a su palabra. Este es un salmo precioso. Y es que un pastor de uno de los países más pobres del mundo, en África, siempre, a pesar de su pobreza y limitaciones, él decía que este es también su salmo favorito. Y lo decía con frecuencia. En un momento de hambruna que llegó a toda esa región, toda su familia murió. Su esposa, sus hijos. Él sobrevivió apenas. Y decía, ¿qué voy a hacer con este salmo? Que dice, bendice alma mía de Jehová, a Jehová, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Es un problema, una paradoja, es una encrucijada moral en la cual él se encuentra. Porque nosotros limitamos las bendiciones de Dios y las reducimos solamente a la esfera de lo material. Yo sé que es difícil. Como me dijo aquella hermana ante la pérdida de su hija, tranquilo pastor, nosotros no vamos a blasfemar el nombre del Señor. Y el Señor usa al salmista para decirnos esto, para recordarnos a nosotros que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Se nos exhorta por medio de Él, que ha pasado por distintas dificultades, distintas tensiones. Y el libro de los Salmos nos presenta esta realidad de nuestra humanidad. Y el libro de los Salmos, aunque nosotros no lo sabemos, son canciones. Y salmos lo que significa es canción o alabanzas con instrumentos generalmente de cuerda, pero no se limita a instrumentos de cuerda. Lo que quiere decir que los salmistas, y digo los salmistas porque no son exclusivos de David. David aproximadamente compuso unos 75 salmos, la mitad, pero después los demás son autores diversos. Y ellos componían según la situación en la cual se encontraban. Inspirados por el Espíritu de Dios, Dios los guiaba a que ellos pudieran expresar su alegría o su tristeza por medio de canciones. Y hay personas que tienen la habilidad, tienen el talento o simplemente la práctica de escribir cómo se sienten. Son dados más a escribir que a hablar. Hay personas que llevan hasta un diario y anotan ahí en su diario sus experiencias, sus reacciones, cómo se sienten. Y ese diario es muy privado, es algo
de ellos nada más. Y escriben según se van sintiendo. Y yo he conocido personas que me dicen que escriben, pero no le enseñan a nadie lo que han escrito. Incluso he conocido de personas que dicen, aun cuando yo muera, no quiero que nadie vea lo que yo escribí. ¿Y qué es lo que escriben entonces? Que no quieren que nadie lo vea. Pero se expresan por medio de los que escriben. El salmista, en este caso, que este es un salmo de David, ha pasado por situaciones diversas, algunas de ellas extremas. Desde ser un militar, un soldado, debe pasar con que enemigos quieren buscar su vida y terminarla, de rivales políticos también buscando su vida para aniquilarla, escándalos familiares, muertes de hijos, todo lo vivió, de vivir en condiciones infrahumanas, escondiéndose en cuevas, en situaciones para salvar su vida se hizo por lo menos en una o dos ocasiones el loco para que le perdonaran la vida. Lo que quiere decir que a veces hacer ser loco funciona. Y David, pues, nos enseña esto. Yo creo que hay cosas que hay que hacerse loco, como decimos. Déjalo. Y decimos de manera coloquial, mira, hazte el loco con eso. Es como, no le hagas caso. Quiere decir que cuando él escribe y nos presenta este salmo, Dios está aprovechando su experiencia personal para decirnos estas verdades que aquí se encuentran. Quiere decir que no es un profeta, no es un sacerdote, no es un líder religioso quien está escribiendo, es una persona que ha pasado por las situaciones suficientes para decirnos en su experiencia que esto se puede y podemos lograr. Esta es una alabanza, una canción de gratitud. Y los salmos, todas son canciones, aunque no conocemos sus melodías originales. Y el salmo, ese libro de 150 salmos, se divide en 5 partes. Y se la digo rápidamente, simplemente para que lo sepan. La primera parte incluye los salmos del 1 al 41. Y en la última parte del capítulo 41, al igual que en las otras conclusiones de los tomos que comprenden los 150 salmos, terminan siempre con un reconocimiento a la grandeza y a la persona de Dios. Todos. Y ahí se nota la conclusión de ese tomo para dar paso al otro. En el capítulo 41 termina con las palabras en el versículo 13: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahí termina. Ese es el primer tomo del libro de los Salmos, del Salmo 1 al 41. El segundo tomo es del Salmo 42 al 72 y finaliza en el capítulo 72, versículo 18 al 20, diciendo: bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Muy parecido a cómo termina en el Salmo 41. Y así termina el segundo tomo. El tercer tomo, que comprende de los Salmos 73 al 89, termina en el 89-52, donde dice: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Siempre dirigida esa última línea a la persona de Dios. Y ahí termina el tercer tomo. Vamos al cuarto tomo,
que comprende desde el Salmo 90 al 106, y en el 106:48 dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y el último de los tomos, que es el libro quinto, que comprende del Salmo 107 al 150, en el 150, versículos 5 y 6, dice: alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Entonces, todos estos salmos, en su conclusión, lo que separa un tomo de otro, y son 5 en total, pues terminan con esa declaración a la persona del Señor Dios. Entonces, Dios nos habla por medio de los salmos también, porque según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, entonces los salmos también. De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe eso a Timoteo, se estaba refiriendo básicamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba en proceso de ser formado. Y está diciendo, cada vez que tú leas la Escritura, esta Escritura es confiable porque es inspirada por Dios, esta Escritura es confiable para que tú la apliques a tu vida y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para instruir y corregir. Toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando yo leo cualquier parte de la escritura, yo tengo que decir cómo esto aplica a mi vida, qué Dios me está queriendo decir. De ahí la importancia que cuando leemos las escrituras, nosotros, una buena manera de orar es orarle a Dios respondiendo o reaccionando a lo que acabamos de leer. Por ejemplo, si leemos este salmo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es mi reacción al leer eso? ¿Cómo es mi respuesta a eso que Dios me está diciendo? Cuando yo leo la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí. Cuando yo oro, soy yo hablándole al Señor. ¿Cuál es mi reacción a eso que yo estoy leyendo? Bueno, yo tengo que preguntarme cómo yo reacciono al Salmo. Bueno, una buena manera sería decir: bueno, Señor, yo te alabo como te alaba el salmista. Quizás yo no pueda pararme aquí a cantar porque no tengo el talento de cantar, pero a mí nadie me puede prohibir que yo cante, no solamente en mi corazón, sino que cante desde ahí. De hecho, si usted no canta bien, siga cantando ahí. Y los que cantan bien, vamos a dejarlo aquí. Porque entonces, si no cantas bien y estás aquí, puede ser que me perturbe mi comunión con Dios. Porque cada quien tiene los talentos que Dios le ha dado. Y gloria a Dios por ellos que están aquí. Pero la alabanza no es exclusiva de ellos, sino es de todos. Entonces yo digo: Señor, así como el salmista te canta, yo te doy gracias porque tú me permites cantar. Eso sería como una buena guía, pero eso es inconmensurable, no es medible. Yo puedo decir muchísimas cosas en mi tiempo. Por eso, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo el devocional, y es una práctica de toda persona que ha nacido de nuevo, que es cristiana, que sigue al Señor. Una buena manera de usted medir si realmente usted es un creyente es cómo está su hábito de usted separar un momento del día para leer la palabra de Dios. ¿Cómo está su hábito? Si esa práctica es permanente, intermitente o ausente. ¿Cómo es esa práctica? Usted tiene el hábito de ir a la palabra de Dios sin prisa, sin alardes, venir a la palabra de Dios y reaccionar a ella. Es una práctica de todo creyente. Y entonces el Salmo, yo puedo reaccionar hacia el Salmo. Yo puedo decirle: Señor, yo no soy muy dado a expresar, porque el cantar es una expresión de mis emociones.
Y hay personas que no son muy dadas a expresar sus emociones, que son muy parcas. Pero con Dios esto no funciona. Nosotros tenemos que hablar con Dios. Nosotros tenemos que expresar nuestras emociones. De hecho, la persona de David, del rey David, que compuso aproximadamente 75 salmos de los 150, nos da una gran lección, principalmente a los hombres, porque las mujeres son más dadas a cantar y a expresar sus emociones. Los hombres en nuestra cultura entendemos que no. Bueno, yo creo que no aplica a mí porque yo canto bajito para que no me escuchen porque canto malo. Pero yo canto y expreso mis emociones. Pero muchos hombres no. Ya sea por personalidad o por cultura, no son dados a expresar sus emociones. Y eso no es ser menos hombre. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del concepto de masculinidad, como nosotros lo conocemos a la luz de las Escrituras, o tradicionalmente, David, se combinan la ternura del artista que compone y toca con su arpa y la valentía del soldado que desvaina su espada. Quiere decir que David se debatió siempre entre el arpa y la espada, en una combinación de ternura y de fuerza. Creo que es un modelo en ese aspecto que nosotros debemos de considerar. Aquí David comienza este salmo haciendo una invitación personal a la alabanza, versículos 1 y 2, donde él mismo se motiva a que él mismo alabe a Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso. En los versículos del 3 al 6, él da los motivos personales por lo cual él alaba y bendice el nombre del Señor. En los versículos del 7 al 19, él salta de los motivos personales que vimos, del 3 al 6, a los motivos históricos y nacionales, para que todo el pueblo se alabe, se vuelque en alabanza a Dios, y termina en una invitación universal a la alabanza, de que todo el mundo tiene que alabar a Dios. De hecho, el Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Jehová. Todos debemos alabar al Señor. El salmista en muchos de sus salmos expresa de una manera poética y descriptiva esa convicción que él tenía de que todos debemos alabar al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Extraordinario. Y aquí nos dice en este Salmo 150: todo lo que respire, alabe al Señor. Las aves del campo, los peces del mar, hasta los signos de admiración deben alabar al Señor. Todos nosotros estamos envueltos por esto. El salmista comienza pues con la frase alma mía. Y vamos a leer ese versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmo es un salmo de alabanza. ¿Por qué? Porque los salmos se clasifican, y una de las mayoría temática de los salmos es precisamente la alabanza. Dios nos bendice a nosotros con darnos la vida, lo que somos cristianos, que hemos reconocido que el Señor es nuestro Salvador. Entonces tenemos una razón poderosa para adorar a Dios, y es que Dios nos ha dado lo que nadie nos puede dar. Ni nosotros por nuestros esfuerzos particulares podemos lograr, y es la salvación de nuestras almas. Todo ser humano que dice que es cristiano
Y eso lo hemos visto por mucho tiempo aquí. Casi nos pasamos el año pasado hablando de eso, de cómo yo sé que yo soy un cristiano bueno. Una persona nace pecadora, eso es lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Nacemos pecadores, entonces reconocemos que somos pecadores y el Señor nos salva al arrepentirnos de nuestros pecados, y entonces estamos en un camino, en una escuela de obediencia que nunca termina, porque estamos cada vez más creciendo en el Señor. Aquí el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está como si fuera hablando consigo mismo. Él hace una introspección, él hace un análisis de él mismo por dentro, y todo lo que encuentra en su vida es que tiene razones de sobra para adorar al Señor. Él se examina, él ha examinado de manera cuidadosa toda su trayectoria hasta ese momento y llega a la conclusión de que lo único que le queda es alabar al Señor, es que su alma esté contenta y agradecida a Dios por todo lo que le ha dado. Si usted conoce al Señor, aunque le falten otras cosas, usted y yo lo tenemos todo, porque el que tiene a Cristo no le falta nada, y el que no tiene a Cristo, aunque le tenga muchas posesiones, le falta todo. Al que tiene a Cristo no le falta nada, porque tiene lo más importante, la salvación de su alma. No estoy diciendo que lo material no sea importante. De hecho, vamos a tener un congreso de finanzas el sábado que viene. Eso quiere decir que eso es importante. De este lado del sol necesitamos los recursos para sostenernos, para poder cumplir, para poder vivir, lo necesitamos. Pero tener a Cristo, esto es insignificante comparado con la gloria de Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4, está dando su testimonio personal, y él está dando su resumen, todo su CV, todo lo que es su currículum, hablando de todos sus logros, y dice: todo esto lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, de tener cada vez más y más del Señor. No está diciendo que aquello es malo, lo que está diciendo es que comparado con Cristo es insignificante. Entonces, el salmista examina su vida y dice: alma mía, bendice a Jehová. Los libros como los Salmos, que son considerados libros poéticos, están compuestos con lo que se llama en la cultura literaria o en la poesía hebrea, está construido por paralelismo. Las poesías normalmente se componen tomando en cuenta la rima y la métrica, pero los salmos no están compuestos sobre la base de la rima y la métrica. ¿Por qué? Dios en su sabiduría sabía, y es la voluntad de Dios, de que su palabra corra y sea glorificada. Si tenemos la barrera idiomática, ¿cómo esta palabra iba a correr y a ser glorificada? Si no todo el mundo habla los idiomas bíblicos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas porciones muy pequeñas en arameo, y todo el Nuevo Testamento en el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a poder leer, como hemos leído hoy, su palabra, si no es traducida? Entonces, Dios sabía que su palabra iba a ser traducida, porque es su voluntad que esa palabra de Él la conozca todo el mundo, porque para que corra y sea glorificada y todo el mundo la entienda, y al entenderla glorifique al Señor. Entonces tenía que entender la palabra de Dios. Y de la única manera que podíamos entenderla es por la bendición de tener tantas traducciones de un idioma a otro
y tantas revisiones dentro de esos idiomas para actualizarla en el lenguaje en que nosotros hablamos. Una cosa es leer la versión Reina Valera del 1909 a leer la Reina Valera actualizada de 1995. El idioma va cambiando. No es que estamos cambiando los textos de la palabra, sino actualizándolo para poder tener un entendimiento de ella. De la única manera que yo voy a tener un entendimiento de la palabra de Dios es si yo la puedo leer y puedo razonarla, como le dice el Señor a su pueblo por medio del profeta Isaías: vengan y razonemos juntos. La versión Reina Valera del 60 dice: venid y estemos a cuenta. Pero yo tengo que entender lo que leo. Y aquí comienza con la frase alma mía, que no implica solamente que el salmista estaba haciendo introspección o que él estaba hablando acerca de sí mismo o consigo mismo, sino que el salmista está haciendo una declaración muy importante que nosotros tenemos que entender como parte de lo que es la antropología bíblica. Alma mía, la parte etérea, la parte que no se puede tocar, dice: alaba a Jehová. Y después dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y qué es todo mi ser? Hay personas que tienen una concepción griega de lo que es el ser, el ente, y creen que somos alma, cuerpo y espíritu. Incluso hay algunos que llegan a decir: porque la Biblia enseña esta realidad de que somos alma, cuerpo y espíritu. Y quiero señalar que eso es más una influencia griega que una influencia bíblica. Nosotros no somos tripartitos, somos bipartitos. No existe una tricotomía del ser. Somos alma y cuerpo, o somos cuerpo y espíritu, porque la palabra espíritu y alma se usan como sinónimos. La confusión probablemente viene por Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, a esos hermanos, y le dice lo siguiente: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pues, ¿cómo es que usted está diciendo que nosotros no tenemos tres partes en el ser? Y aquí lo dice que somos alma, cuerpo y espíritu, sino que somos dos partes, cuerpo y alma, o somos alma y cuerpo. Bueno, vamos a explicar este pasaje y luego vamos a ir a los textos que refuerzan. Primero, este es el único pasaje en toda la Biblia que aparenta decir que somos tripartitos y que somos alma, cuerpo y espíritu. Ese es el único texto. Y ya de por sí, cuando encontramos un solo texto que hace una declaración de algo, ya entonces nosotros tenemos que tener cierta precaución, porque no podemos elaborar todo un patrimonio doctrinal basado en un solo texto bíblico, lo cual nos llama a ser cuidadosos. Este pasaje se traduce por completo, también podría ser enteramente. Quiere decir que yo pudiera leer: y que el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Y el término que se usa ahí es holoclerón. Holoclerón. Y es un término griego, según mi estudio de este pasaje. Lo primero es que los expertos en griego del Nuevo Testamento dicen que esto es una palabra rara, que ocurre solamente en este pasaje en toda la Escritura. Y es un adjetivo plural, y lo estoy citando, de tal manera que el significado literal de la palabra en conexión con el nombre que modifica es, y aquí viene el significado, ustedes todos, o es
Esto es también una manera de traducirlo, sería la totalidad de cada uno de nosotros o de vosotros y cada parte de cada uno de vosotros. Quiere decir que pudiera traducirse en este pasaje y que el mismo Dios de paz os santifique cada uno de ustedes, la totalidad de cada uno de ustedes por completo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos rechazar que Pablo está promoviendo que tenemos una tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. Él está haciendo más bien un énfasis, como es normal en todas las escrituras. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a decir algo que quería llamar la atención de sus oyentes, decía, de cierto os digo. Oye, pero está repitiendo lo mismo. Es cuando estamos hablando con alguien y le decimos, oye bien lo que te voy a decir, pero estamos hablando ya esto. De hecho, podemos interpretar la seriedad de lo que alguien nos está diciendo y tenemos tiempo hablando y hablamos así de manera coloquial, y es decirle a una persona, después que tenemos cierto ya momento de esa conversación, le podemos decir, ahora yo te voy a decir algo. Incluso hacemos una modulación de la voz y uno va captando la atención según viendo nosotros cómo la persona modula la voz. Es un énfasis. En la escritura nosotros lo vemos en nuestras computadoras con itálicas, eso es un énfasis. Las negritas es otro énfasis. El underline, ponerle la raya abajo también es otro énfasis, que queremos llamar la atención. Muchas veces usamos comillas, muchas veces usamos mayúsculas. De hecho, una vez yo recibí un correo de una persona que me escribió en mayúscula aclarándome algo. Y según el protocolo, hablar en mayúscula es como alzar la voz. Y yo le expliqué, pero no tiene necesidad de alzarme la voz cuando me escriba. ¿Por qué? Porque aunque no la ponga en mayúscula, yo la estoy leyendo. Por lo tanto, no es necesario alzar la voz, porque aunque soy medio sordo, te estoy escuchando. De hecho, todos me conocen que soy medio sordo, pero con el paso de los tiempos y a medida que uno se va poniendo más viejo, yo creo que la sordera mía se está poniendo cada vez más selectiva. Oigo lo que me conviene. Y entonces lo que Pablo, habiendo hecho la aclaración que hicimos de que el término alma y el término espíritu se usan como manera de hacer un énfasis, ahora vamos a los textos que confirman más bien que somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 10. Y Cristo está en vosotros, en ustedes. Aunque en el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. No usa el término alma, porque el término alma se está sustituyendo por espíritu. Se usa indistintivamente. Según los Corintios capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, cuerpo, y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando nosotros pensemos en nosotros mismos, no es una tricotomía, no somos alma, cuerpo y espíritu. Somos alma y cuerpo, o somos espíritu y cuerpo, sabiendo que espíritu y alma se usan indistintamente para referirse a lo mismo, a la parte incorpórea de nosotros, a la parte no tangible que no se puede tocar. Aclarando eso, el salmista habla consigo mismo y se invita a él mismo a que alabe el nombre del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo hablo conmigo mismo. Y todos hablamos con nosotros mismos, pensamos de nosotros mismos. ¿Y qué tú hiciste? Yo creo que tú deberías. Yo hago eso. Incluso hay personas que lo hablan verbalmente. Otto, ¿y cómo tú pudiste hacer eso? Pero tenga cuidado cuando está hablando con los audífonos,
Porque si usted está hablando con un audífono y está en un baño público, seguramente que el que está al lado le va a contestar. Y yo no hablo por teléfono cuando voy a un baño público. Sí, ¿cómo tú estás? Sí, dígame, señor. No es con usted con que me están hablando. Entonces, pero sí hablamos con nosotros mismos. El salmista está hablando consigo mismo. Yo normalmente hago ejercicio, corro, camino, depende de cómo me sienta. Y a veces todo el mundo me tiene cronometrado el periodo de tiempo en que yo lo hago. Y me llaman a esa hora y muchas personas me responden cuando yo voy hablando. Pero no estoy hablando con usted, estoy hablando con el que tengo aquí detrás que no se ve. Pero muchas veces hablo conmigo mismo. Muchas veces me enojo conmigo mismo y muchas veces me río de mí mismo. Lo cierto es que no nos podemos escandalizar, es que está loco, está hablando solo. Bueno, si es así, la mayoría de las personas estamos locas porque todo el mundo habla. Bendice alma mía Jehová, es la exhortación que yo me hago para adorar a Dios. Tengo razones, tengo motivos para adorar al Señor. Y esto, en primer lugar, es una gratitud personal. Cuando yo alabo al Señor, es una expresión de gratitud. Si usted está agradecido del Señor, usted va a estar consciente de esto que Dios ha hecho en su vida. Por lo tanto, ni usted ni yo tenemos más opciones que cantarle al Señor y ser agradecido a Él y alabar al Señor. Y más cuando nosotros tenemos un grupo que toca tan bien, tenemos que alabar al Señor. No es solamente cuando usted está amargado recordando la canción de aquel amor perdido. Ahí sí las emociones fluyen. O que sus pies se vayan a dar un pasito cuando le tocan su canción preferida, entonces tenemos más razones para nosotros darle gracias a Dios. No importa que nos digan locos, tenemos que cantarle al Señor. Así que no se quede serio ni seria cuando estamos cantando. Incluso los camarógrafos tienen orden para que su rostro salga en la transmisión así, le dé vergüenza. Tenemos que cantar al Señor. El salmista dice, bendice alma mía Jehová. Es un derroche de exhortación para que haya un derroche mayor en la expresión de gratitud al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es un paralelismo que se llama dentro de la poesía hebrea paralelismo extendido o paralelismo sinónimo en este caso, porque él está repitiendo lo mismo y ahí está el énfasis. Entonces, como los libros al traducir, si se está contando con las rimas, ¿qué pasa con las rimas cuando se traduce? Se pierden, porque no todas las palabras van a encajar. Pero aquí los paralelismos es un concepto que no tiene que ver con rima. Y es totalmente diferente a lo nuestro, pero el sentido no se pierde porque no está atado a la rima. A la rima no tiene que oírse bonito, sino que tiene que entenderse. Por eso es que es importante. Y el salmista está haciendo un énfasis. Bendice alma mía a Jehová, es decir, todo él, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es lo mismo, pero es un énfasis. Es el de cierto te digo. O el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, este énfasis nos llama la atención porque es lo que él quiere comunicar de la importancia y la trascendencia que tiene el adorar el nombre del Señor. El que nosotros tengamos conciencia clara de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Si tú tienes la salvación que Dios otorga de una vez y para siempre, si tú crees que te levantaste esta mañana por gracia y misericordia de Dios, que la comida que Dios te ha dado es por su gracia y misericordia, que nada es por tu esfuerzo, sino que sin la gracia del Señor todo tu esfuerzo y mi esfuerzo sería vano, entonces tenemos razones para estar día y noche alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Si tenemos motivos para dar gracia al Señor, una manera excelente de canalizarlo es a través de la alabanza.
cantar no es simplemente un acto religioso, es una expresión de gratitud. Al igual que aquella persona que se expresa escribiendo, nosotros nos expresamos cantando. La gratitud es personal, es el primer punto, y el tiempo se nos ha ido que vemos en este pasaje. Es personal, personal hacia Dios, que es el dador de toda buena obra, y personal a aquellos instrumentos que Dios usa para bendecirnos, porque Dios normalmente nos bendice, humanamente hablando, a través de agentes humanos. Una de las virtudes más apreciadas por todos los seres humanos universalmente es la gratitud. Y una de las cosas que más le molesta a los seres humanos es la ingratitud. Pero no deberíamos entrar en amarguras porque alguien no fue agradecido con nosotros. Esa cadena de ingratitud se rompe cuando yo decido ser agradecido, aunque alguien no haya sido agradecido conmigo. Siempre digo que nosotros debemos servir sin esperar gratitud. La famosa frase de José Martí al general Máximo Gómez, cuando lo invitó a que le acompañara en la causa de independencia cubana. El general Máximo Gómez le preguntó, ¿qué me ofreces? Y José Martí le dijo, te ofrezco el olvido y la ingratitud de los hombres. Eso es una realidad. Ahora, yo voy a servir a pesar de eso. Pero el que me sirve a mí, yo voy a ser agradecido. Mi motivación no es que los demás sean agradecidos. Mi motivación es que sean bendecidos por mí. Lo que yo debo esperar es el olvido y la gratitud. Por dos cosas, por dos razones. Primero, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios, no por los hombres. Dios es nuestra gran motivación. Dios es aquello que nos impulsa a entregarlo todo a cambio de nada. Por lo tanto, no me debería doler que no sean agradecidos conmigo. Porque al final, todo es por gracia. Eso no es tan sencillo. Pero no me debería de doler. Porque si todo es por gracia, entonces todo debe ser para la gloria de Dios. Y ser o haber sido el instrumento debería de ser suficiente, aunque no me gusten los ingratos. Pero esto va desde la modesta alma de casa que se fajó a hacerle la comida a su familia y a los amigos del marido, y todo el mundo comiendo. Y ella dice, está buena. ¿Le gustó? Y entonces ahí vienen los, oh sí, está muy buena. Y entonces ella dice, ay, perdóneme, porque eso yo lo hice rápido. No, pero está espectacular. La palabra orgullo en el Nuevo Testamento es inflar. Ella necesita que la inflen. Ay, sí, pero es que otras veces me han quedado mejor. No, es tan espectacular la comida. Y hasta que ella no se ve dando vuelta en el abanico de techo, no está tranquila. Yo debo servir y mi motivación es Dios y que los demás sean bendecidos por mi servicio. Pero no debo esperar gratitud. Ahora, quien recibe el beneficio tiene la obligación de ser agradecido. Ahora, si él no quiere cumplir con esa obligación, no deje que se le amargue. Porque la segunda razón por la cual no debemos esperar es que si usted espera, se va a quedar esperando. Que hicieron tal cosa y yo creí que me iban a invitar y no me invitaron, tanto que yo he hecho por ellos. Hay mucha gente que se ha quedado con el moño hecho porque está esperando que lo inviten a algo o que pasa y que esto, y no lo invitan. No se amargue por eso. Tan ingrata
tan ingrato, para allá no vuelvo a mirar. Señor, pero no fue para el Señor que usted lo hizo. Entonces no le debería de doler. Yo sé que duela, pero no contamine a otro. Súfralo callado y diga, Señor, me estoy sintiendo mal. Me siento molesto, me siento molesta porque me hicieron esto. Yo no esperaba que me hiciera eso. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no esperaba que lo hiciera él? No, porque como yo me dediqué a servirle a esa persona, pues entonces lo hiciste para ti. El único objetivo del servicio es que Dios sea glorificado y el otro bendecido. Tú no estás envuelto en esto. Ya cumpliste. Y que el otro haga con eso lo que él quiera. Porque si se pone a esperar la gratitud de la persona, se volverá vano y amargado. Entonces, tenemos que ser agradecidos a Dios y a los instrumentos. Así que piense desde ahora cómo su reacción a Dios por todo lo que Él le ha dado, comenzando por la salvación. Y si usted todavía no ha venido a Cristo, le ha entregado su vida a Cristo, hoy, ahora, es un día y un momento idóneo para que usted le diga, Señor, perdóname por mis pecados, entrego mi vida a ti. Y venga a Cristo y entréguele su vida a Él. Seamos agradecidos. Pero si usted tiene a Cristo, dele gracias a Dios siempre por eso, varias veces al día. Si usted no ha sido agradecido con Dios, dígale, Señor, perdóname, se me va la mente a veces. Pero también valore a las personas que Dios le ha puesto para bendecir su vida. Y usted que ha servido, no espere. Dele gracias a Dios que le dio la oportunidad de ser de bendición. Las personas cercanas a Dios añaden valor a la gente que les rodea. Su objetivo es que los otros sean bendecidos por Él, aunque no le agradezca.